totalmente desacreditado, porque observen ustedes que cada elección siempre surge la necesidad de cambiar las máquinas. Esto es realmente grotesco. La vez pasada contrataron una compañía y la compañía, después de resolvieron el contrato, después de haber pagado millones. Esta vez ya anunciaron que tienen que completar las máquinas, que tienen que mejorarlas, que el verbo es blindar. Tenemos que blindar la votación y gastar 5.200.000, de los cuales se entiende, por supuesto, ellos no lo han dicho, pero en todo negocio ya se sabe cómo funcionan los negocios. Es decir, es la tercera, cuarta vez que se blinda con máquinas el proceso electoral, pero hay un dato que los contradice, porque han eliminado las juntas intermedias que existían entre la mesa de escrutinio y el Tribunal Supremo Electoral en Quito. Se han eliminado las juntas intermedias que actuaban como intermediarios de una cosecha, recogiendo cada provincia o cada cantón, luego cada provincia. Esto ha sido eliminado y ese era realmente un blindaje, pero como los tramposos están en todas partes y este proceso es eternamente fraudulento, hasta que nos reunamos los viejos que somos los que tenemos que hacer el cambio y pongamos las cosas en orden, porque las virtudes son del pasado neoliberal, del pasado monárquico, del pasado diabólico de Genghis Khan. En todas partes existieron dictadores y dictadores terribles, ¿no? Pero aún entre los caníbales hay principios de honor y de orden. Tenemos que recuperar los viejos principios, que no son de los nuevos, porque lo nuevo, lo que ha producido es la violencia de los principios. Entonces, el proceso electoral, el blindaje. Al respecto dice y recomienda El Comercio de Quito en su editorial del 22 de diciembre, lo que más preocupa es que la campaña sea limpia, con planes y programas y con menos demagogia, que todos los candidatos sin excepción tengan ocasión similar de contar con espacios para exponer sus ideas y propuestas, y que la propaganda oficial cese para evitar el beneficio directo o indirecto de los candidatos oficiales. Y termina, el presidente debiera abstenerse de cualquier participación en el proceso electoral que distorsione el resultado. Esto en cuanto al proceso electoral. Segunda cuenta, pues se llaman cuentas o bolitas, según el diccionario, las cuentas del Rosario. 9.251 empresas reportan pérdidas en 2015 en la provincia del Pichincha. Esto de que después que la Cámara de Comercio de Guayaquil anunció que 600 empresas habían entrado en disolución solamente en Guayaquil, habían entrado en liquidación en el presente año del 2016. Tercero, en el Poder Legislativo se priorizan 14 leyes, entre las cuales está la que deben archivar, que es el Código de Ingenios, de quien sospecha Europa y que se va a resistir hasta el último a firmar, mientras esta cuestión del Código de Ingenio, que no es de ninguna genialidad, sino que de ocurrencias y de forma de ver cómo se burlan del prójimo. Entonces la idea es que esto hay que archivarlo. Bueno, es el primero. Y entonces se ha anunciado que la asamblea esta que nos ha atormentado con centenares de leyes, pues tiene 197 todavía cuando ya acaba su mandato. Y cuando un acto de respeto por la nueva legislatura, que se inicie el próximo año, que es ya mismo, porque ya mismo es octubre, ya mismo es Navidad, y ya mismo tenemos nuevo presidente en febrero del año próximo, y nuevos diputados, ya debía cesar en esta morbosa e insolente y acaudalosa corriente atosigante de textos y textos que tenemos que derogar probablemente en masa y en un solo acto para salvarnos. Y entonces de las 197 leyes en trámites, 14 están priorizadas y la primera es la tramposa, el Código de Ingenios elaborado durante años por un elemento comunista y por la gente que se opone al contrato con Europa. Cuarto punto, el terremoto. Hay quejas de que no se cumplen con las mensualidades de ayuda.
Hay quejas de que no se cumplen con las mensualidades. Si se le ha asignado mensualidades, por ejemplo, 40, 50 dólares a la familia tal y son 16,000 familias. Pues ellas se quejan de que les deben un mes, que le deben dos, que son impuntuales. Todo esto en circunstancia de que la humanidad nos donó más de 600 millones. Por allí ha salido el embajador en Ginebra que no tuvo nada que hacer porque la Organización de las Naciones Unidas siempre hace estas donaciones. Ella donó, la mayor donación fue la Organización de las Naciones Unidas y el embajador que no ha hecho nada sale diciendo yo la conseguí. Cuando esa la consigue el Ecuador y cualquier país del mundo por espontánea entrega de las Naciones Unidas, que además es poco. Hablando de economía, hablando del seguro social, también hay quejas. Ayer escuché por la radio el testimonio de un anciano a quien no se le entregan las prótesis porque el seguro no tiene plata. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano le absorbió y le sustrajo, él sí, la plata, este gobierno, al seguro social, que es el seguro de los trabajadores. Es que aquí no solamente está en disputa el seguro de los militares, es que aquí está en disputa el seguro de los trabajadores. Y a este hombre no se le entregan unas prótesis que valen según él $8,000 y que nunca se le entregan y que no han llegado todavía. Mientras tanto, el embajador de Ginebra se ha hecho pues 1.600.000 por estar en una posición equivalente de invalidez. Veamos otro punto. Dice otro editorial, porque siempre hay que recurrir a los intelectuales, a los economistas. Voy a tener que estudiar economía también. El señor Stack, Leonardo Stack, me visitó meses antes de morir, un hombre inteligentísimo, me dijo, Jaime, estudie usted economía. Le dije, no, eso es pesadísimo. No me dice, al contrario, eso es lógico, y como usted es lógico, le va a ser muy fácil. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice respecto a este punto? Mauricio Pozo. Mauricio Pozo dice, esto pasa cuando uno no tiene las facilidades de tiempo, porque son cuestiones de tiempo, y no tengo tiempo para poner esto y traigo los periódicos inmediatamente. Dice lo siguiente, en la parte fundamental: los portavoces oficialistas repiten hasta el cansancio de las hidroeléctricas y las carreteras, como si esas obras fueran la esencia de un programa. No dicen que la mayoría de esas obras se han hecho con deuda externa, no con inversión extranjera, ni ahorro público, como tampoco dicen que las carreteras son para transportar productos y no desempleados. Tampoco dicen que las carreteras, añado yo, fueron hechas sin licitación, es decir, con sobreprecio. Sigo con Pozo, que es el ministro de Finanzas. Un programa económico no habría permitido que el Ecuador sea el único país del Pacífico Sur sin acuerdos de comercio, ni habría dejado que el riesgo del país llegue a un nivel que signifique emitir papeles en el mercado internacional con un costo de cerca del 11% anual. Con el Estado metido hasta en la sopa, con un discurso de soberanía que ha significado en la práctica más aislamiento internacional, el país demanda un real programa económico, obligación prioritaria y urgente del siguiente gobierno. Sigamos otro punto. Noticias internacionales. La cumbre descumbrada, llamo yo, la cumbre descumbrada de los países alineados, fracasó, según un editorial del Comercio de Quito. Esta última cumbre, la semana pasada, la cumbre que yo llamo descumbrada, como al alba yo la llamo crepúsculo. Yo soy una persona contradictoria, siempre soy muy elegante, ¿no? La semana pasada la cumbre, apenas 15 mandatarios de 120 países. Concurrieron 15 mandatarios de 120 países y Maduro acusa a Estados Unidos de que mandó un avión a explorar el espacio aéreo. ¿Para qué mandó, pregunta, el avión a Estados Unidos? A contar quiénes estaban. Pero qué estupidez, este hombre de Canarios habla con los pájaros, de repente se convierte en mariposa, libélula, insecto alado, gusano. No, ya gusano es. Bien, y entonces sigue el editorial del Comercio de Quito. La última cumbre descumbrada,
Costó 200 millones al empobrecido pueblo venezolano. Fue escenario para una solidaridad con un gobierno cuyo prestigio se cayó en pedazos, en un país castigado por el hambre y la falta de libertad. No se trata de definir si Maduro es legítimo por su elección, que lo es. Su fracaso se refleja también en el fracaso de esta última cumbre. Esto dice el Comercio de Quito. Estamos hablando de cosas muy serias. Veamos más, sí, ya vamos a la ONU. Alerta de la paz de Colombia. La Asamblea de ayer, ya hemos alertado que la paz de Colombia significa en resumen la zozobra para el Ecuador y que en estas circunstancias mutilar el ejército es realmente un crimen político. Tercer punto dentro de las internacionales. La Asamblea de la ONU, ayer una novedad extraordinaria que yo suponía que iba a sobrevenir como profesor de historia que soy, y fui. Resulta que yo siempre había visto Bélice, que es una conquista británica equivalente a las Malvinas, al lado de Guatemala. Alguna vez la Cámara de Comercio de Guayaquil fue invitada por la Cámara de Comercio de Guatemala a que enviara una persona especialista en aduana para que les explicara cómo el doctor Damerval expulsó del Ecuador por sí solo, sin partido político, a la SGS, que controlaba las aduanas del Ecuador. Y entonces la Cámara de Comercio me hizo el honor de mandar a Guatemala y conocí un país que parece gemelo del Ecuador. Y entonces allí yo ya pregunté por Bélice, que es la costa de Guatemala sobre el Atlántico, constituida en un estado independiente como las Guayanas, se llama Bélice, o Belice también. Ayer en la ONU, el presidente actual de Guatemala reclamó derechos territoriales sobre Bélice. Eso es lo que tiene que hacer y mantenerse. Igual que Argentina es dueña de las Malvinas, Guatemala es dueña de Bélice. No hay objeción. Y si hay un ALBA algún día y una patria grande en América Latina, es para decirle a Inglaterra, maestra de guerreros, admirable por 1000 títulos. He leído tu historia. Y sé cómo es. Y sé que tu monarquía la formó Guillermo el Conquistador francés. Bien, vamos al punto. Guatemala ayer reclamó Bélice. Luego habló Obama, este magistral orador negro norteamericano y un muy buen presidente y con más de un título, se quejó y acusó amargamente al candidato Trump de querer levantar un muro. Pregunta, ¿cuáles son los únicos muros que hay en el mundo en este momento? Aparte de la muralla china, que es milenaria o centenaria y que está comprendida para evitar la invasión de los mongoles. Lo cierto es de que hay dos murallas vergonzosas, una de las cuales fue la de Berlín, que fue derribada por los propios alemanes al impulso no del señor Reagan, sino del autor Khrushchev, el Gorbachev, con Churchill y Gorbachev, los dos hombres más excelentes del siglo XX en la humanidad. Él fue el que terminó con el comunismo de oficio. Ese hombre extraordinario que acabo de mencionar, Gorbachev. Y la segunda muralla, la miserable muralla de Israel que ha levantado este nazi que tienen de presidente, que es un hombre que no vale nada al lado de los grandes judíos israelitas o los israelitas como Rabin, que llegó a un acuerdo definitivo sobre la frontera y por eso lo mataron los propios extremistas israelitas. Vamos con otro punto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos de Norteamérica promulgó ayer al impulso de una mujer de antecedentes cubanos, diputada creo de Florida o de Carolina, promulgó una ley contra Nicaragua. Esto es importantísimo porque en Nicaragua está uno de los dictadores comunistas, que ahora tiene como candidato a vicepresidenta a su propia mujer. Bien, entonces la ley dice que se suspenda toda ayuda a Nicaragua mientras no se restablezcan los derechos humanos y los derechos civiles en Nicaragua, que son burlados por este presidente o dictador. En México, ayer o hoy día, una gran manifestación en contra de la ley de este presidente chiquito que tiene en este momento México, y que ha dejado que México, llamado a ser rector del pensamiento, como Brasil y Argentina, rector del pensamiento latinoamericano, realmente un país abandonado a las torrentes de droga, donde son capaces de hacer desaparecer un camión con 40 muchachos, incinerarlo y botar las cenizas al río, y la semana pasada hacer desaparecer a la hija o sobrina de un líder español de deportivo, secuestrándola, recibieron la plata y la mataron de todos modos.
Bien, México se opone, está empatada según las encuestas la votación. Unos recomiendan que se apruebe el matrimonio gay, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y otros, la mitad de México, se opone. Bien, la manifestación es lo que se opone. Al respecto, mi punto de vista, ya he expuesto hace años en mi columna electrónica, que es damervaljota.com, se la recomiendo, damervaljota.com. Marquen ustedes eso y accederán a mi página, que ya tiene más de 500,000 de visitas. Bien, ¿cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento al respecto del matrimonio es el de un abogado. Abrí el diccionario de la lengua y me encuentro con la explicación. Es decir, ellos primero tienen derecho a celebrar un contrato. Los homosexuales tienen derecho a celebrar un contrato en que se les reconozca a personas del mismo sexo los mismos derechos que se reconocen a los cónyuges. En eso no hay discusión. Lo que se discute, lo que la iglesia discute, lo que los lógicos como yo discutimos, ¿no? Lo que discuten las fuerzas por otros motivos, es que se la llame matrimonio. ¿Por qué es que se empeñan en llamar matrimonio a lo que no puede llamarse matrimonio? Porque la palabra matrimonio viene del latín, y el latín dice que matri se llama matrimonio porque hay una matriz. Porque hay una matriz, es decir, el útero, que lo tiene la mujer siempre. Escúchenme qué fascinante este asunto. Esto es un descubrimiento del doctor Damerval, pues, ¿no? Pues esto no lo ha dicho nadie, soy yo el que lo dice. Entonces, y que lo dijo, el autor también de este punto. Entonces, tiene matriz, por eso hay matrimonio, se llama matrimonio. Y entonces las mujeres homosexuales tienen derecho a decir, entonces también nosotros. No, claro. Tampoco, porque dice que es una matriz. No dos. No dos. Clarísimo. Entonces no puede llamarse matrimonio. ¿Y la matriz con qué? No puede llamarse. Sí. No, ya, es un común. Matrimonio común, no, ya. Pero en todo caso, tiene que haber una matriz y solo una matriz. Punto. Se acabó el asunto. No tiene por qué llamarse matrimonio. Y por favor, celebren ustedes la unión. Yo me atreví a poner el nombre. Matrimonio copulativo. ¿Qué les parece? ¿Quieren copular? Llámese matrimonio copulativo. ¿Qué cosa más elegante? Esto es lo que hay que hacer. En cuanto a mí, invítenme nomás a matrimonio de esta cuestión. No que yo estaré ahí, pues yo respeto mucho todas estas tendencias. Lo que se me vuelve insoportable es los bautizos. Yo no sé, debo haber nacido para cura, pues esto que estoy protestando por la palabra matrimonio. Pero que resulta que estoy actuando como abogado. Vamos con el asunto de Siria y terminamos en un instante. Y que esto debemos dejarlo perfectamente claro. Es cuestión de menos de 30 segundos. Digo lo siguiente y es verdad. Se acordó entre Rusia y Estados Unidos una tregua de una semana. Y en esa semana, en los 6 días de los 7, no hubo paz en Siria, los niños jugaban en los guingringongos, la gente salió a caminar, alguien vendió una manzana. ¿Qué resulta? Que el 7º día, es decir, cuando va a vencer la semana, ocurre lo siguiente. Ocurre lo inesperado, reconocido por Estados Unidos y callado aquí, allá y más allá, pero no en Estados Unidos donde se sabe la verdad y yo también la sé inmediatamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que es en la Fuerza Armada de Estados Unidos. Fue Estados Unidos quien reconoce su error de haber bombardeado y matado. ¿El convoy? No, el convoy después. De haber matado, no. Pasan y bombardean a un núcleo de soldados que eran del ejército oficial sirio, que no tenían por qué equivocarse, no. Sin embargo, Obama se presenta la noche del sábado o del domingo, no recuerdo, y pidió disculpas y reconoció su error porque ese es el señor Obama. Bien. ¿Y cuántos muertos hubo? Ahora unos 60 soldados. Ya, 60. Pido disculpas, ya. 60, qué linda. Y otra vez se han matado otros, hubo hospital en Afganistán que también lo liquidaron con el mismo error. Pero volvamos al punto. Entonces, es Estados Unidos el que comete el error. Esto crea suspicacia. Y entonces le echa al día siguiente un convoy, que es una caravana de vehículos que mandaba la Organización de las Naciones Unidas con provisiones para la ciudad de Alepo, que es una ciudad dividida, donde la mitad de la ciudad la tienen los musulmanes chiitas y la otra mitad respaldada por los musulmanes sunitas. Es que el asunto es religioso y no lo quieren aceptar todavía. Y la tesis mía es
es un asunto religioso, una guerra religiosa, que se disputan los territorios y los estados, pues son estados teocráticos, es decir, de curas, que se disputan los territorios y su influencia. Bien, allí una fuerza que todavía no se conoce quién es, pero que desde luego puede ser, sin duda alguna, Arabia Saudita, que es enemiga crónica de Siria y del dictador sirio, que no es sunita, como es Arabia Saudita. En la monarquía saudita es sunita, extremista, fundamentalista musulmán. Bien, o puede ser uno de los vecinos, puede ser Turquía, donde desembarcó y dio permiso para que los aviones norteamericanos desembarcaran tropas contrarias al dictador sirio, o puede ser el mismo Israel. Hay personas que opinan que es Israel. Israel tomó los altos del Golán, es decir, hubo una guerra y le arrebató parte del territorio a Siria, es decir, para que siga la guerra, porque hay un libro titulado Los perros de la guerra, creo que escrito por un señor Forsyth, se pronuncia Forsyth. No, los perros de la guerra son los mercaderes, las industrias de la guerra, los que venden armas. Entonces, esta es la verdad, y con eso yo... Sí, un momento. Vamos a un micro y regresamos inmediatamente. Un micro y regresamos inmediatamente.